¿Cómo están, people? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Espero que estén bien. La Antártida es uno de mis temas favoritos, pero favoritos. Le hemos dedicado cientos, no cientos, decenas de videos a la Antártida. Para mí, la Antártida probablemente tengo una visión muy diferente a cómo es que la ven las personas normales. Pero ustedes y yo tenemos como ese cosquilleo de saber que ahí está pasando algo, ahí hubo algo, ahí existe algo y aún sigue sucediendo cosas muy, pero muy extrañas. ¿Sabe usted cuál es la visión que los aliens tienen referente a la Antártida? Es muy interesante porque se cruza lo científico con la susceptibilidad, esa conexión espiritual con las personas, la Antártida, memorias ancestrales. Pero antes de eso, quiero contarle que próximamente nos volvemos a ver este 16 de febrero. Si usted es de las personas que no le desea el mal a nadie, usted hace buenas acciones, pero le llegan cosas malas. Siempre atrae personas negativas a su vida. Usted probablemente atribuye esto a la brujería, a la hechicería, pero lo que usted ignora es que es usted el que está atrayendo a esta clase de personas, porque tiene usted la sangre contaminada. Por eso es necesario limpiarle energéticamente la sangre para que empiece a atraer cosas y personas positivas a su vida. Pero, por otro lado, si usted es de las personas que inicia un proyecto, pero de repente lo deja a medias, sus propios planes, usted los autosabotea. Si usted vive en un bucle repetitivo, una y otra vez repite situaciones en su vida, eso es porque usted tiene la mente reptiliana. Haremos la activación del ADN cósmico, así como también la extracción de la mente reptiliana. Usted puede llamar a los números de teléfono que ha visto en pantalla. Ahí ya tenés la invitación. Bien, mi bro. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Pues le cuento que la Antártida, como lo vamos a ver a lo largo de este video va a durar muchísimo tiempo, mucho más de lo normal. Probablemente dure poco más de 45 minutos. Pero tenemos muchas cosas que tenemos que hablar. Ahora han filtrado un video en los cuales se ve que es en la Antártida. Y es un video donde empiezan a recuperar una vez más un objeto tipo huevo. Ahí lo podemos ver. Es un video que es bastante interesante. El video dura mucho más, pero también creo que va a dejar bastantes dudas. Y un video así sin mucho contexto, la verdad que puede a muchas personas ponerlos en duda y decir, oye, otra vez se están poniendo de moda los ovnis huevos, los aliens se están metiendo en un huevo que no se imagina. Pero también tenemos otro video en los cuales es muy interesante de cómo existe el desplazamiento de un UFO crash precisamente también en la Antártida. Vamos a analizarlo. Observe usted lo que le traigo ahora. Aquí vemos este objeto que empezó a deslizarse y se está prácticamente estrellando en la Antártida. Observe usted el rastro que va dejando este objeto. Lo vamos a ver una vez más. Y aquí está el video del ovni que empieza a ser arrastrado de la velocidad. O mire usted, ahí está. Y ahí va dejando todo el rastro que suelen dejar. Observe, es muy interesante este video. Obsérvelo. Esto ha sucedido precisamente en la Antártida. Ahí lo puede ver. Y es que sucede que en la Antártida, hoy por hoy, se lo siguen repartiendo las naciones más potentes. Pero también es cierto que ahí todavía sigue siendo una cuna
de extraterrestres. Una cuna en los cuales muchos de nosotros ya lo sabemos. No solamente que hay una base, es que hay un ecosistema. Como usted lo verá más adelante, entenderá por qué Hitler empezó a colocar su primera base en la Antártida, cuando nadie se imaginaba eso, nadie. Pero él la había colocado ahí y se llamaba Nueva Suabia, porque él había entrado en un tratado con reptilianos, que los reptilianos querían tener humanos para mano de obra fuera del sistema solar y a cambio ellos le iban a entregar tecnología que se encontraba ahí abajo, en la tierra interna, pero bajo hielo. Esto que vamos a ver ahora es un poco de historia, historia que es necesaria saber qué es lo que está sucediendo en la Antártida. Así que ponga mucha atención para todo lo que va a aprender el día de hoy. Y antes de eso, nos vamos con el último anuncio, que es el hecho que usted puede convertirse, si usted desea, en un consultor cósmico, para que usted tenga la capacidad de quitar un bloqueo económico, un bloqueo energético, un bloqueo familiar, así como también pueda quitar algunos males de salud. El consultor cósmico es un ser energético que yo encontré en mis reuniones de trabajo, porque los milagros, sabe usted que son hechos por una organización. No es una cuestión que es un ser, no, es una organización. Una organización de seres energéticos que hacen posibles los milagros. Y yo observé a uno de esta organización, pude descifrar cómo actuaba, lo humanicé y se convirtió en el método de consultor cósmico. El fin es que usted pueda ganarse la vida de esta manera. Ahora sí, agarre papel y lápiz, porque venimos con Tocho Morocho. ¿Sabe usted que en la Antártida hay cosas muy misteriosas? Por ejemplo, está esta pirámide que se ha encontrado cuando usted empieza a utilizar Google Earth. Otra vez se repite el patrón, una pirámide como las hay en China. ¿Sabe usted que en China es el país donde más pirámides hay? ¿Acaso sería una entrada a la tierra interna en la Antártida? Todo es posible. Los nazis hacen un viaje en donde sacan este mapa. En este mapa, los nazis iban mostrando el camino que había hacia la tierra interna. ¿Y sabe usted lo curioso de todo? Que el camino era tomando como vía la Antártida. Se encuentran cosas extrañas como pequeños humanoides saliendo de cuevas. En la tierra, sino que ellos llegan a emigrar ahí y ellos venían de un planeta llamado Maldek, que este es el que forma el cinturón de asteroides, donde ahí en su momento existió un planeta. Eso era la casta sacerdotal que se quedó en América, la civilización de la Antártida. Pero hay otra civilización, y esta otra civilización, la que se estableció en Europa, son los que se volvieron faraones, son los que se volvieron reyes y reinas. En América, las civilizaciones que estaban allá, precolombinas, si vos te das cuenta, ¿qué tenían? Tenían un conocimiento esotérico, tenían un conocimiento a lo que conocemos quizás como el chamanismo, manejo de energías, manejo del universo y otras cosas. Y en la antigua escuela de Egipto, los sacerdotes, ¿qué era lo que sabían? Acerca del misticismo, de la magia, del manejo de energía. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal
el conocimiento prohibido. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco el formato porque creo que debemos ir avanzando un poco más y los videos cuando son demasiado cortos a veces me falta explicar cosas. Pero hoy quiero iniciar con uno de mis misterios favoritos. Tengo muchos, por supuesto, pero el tema de hoy es uno de esos que me apasiona y hoy vamos a hablar de los misterios de la Antártida. Así que saque toda su mente a pasear porque necesitamos que se expanda por todo el cosmos. La Antártida es un continente muy mágico, muy misterioso. Pero ¿sabía usted que ya con antelación nos hablaban de cómo era la Antártida? Por ejemplo, está el mapa de Piri Reis. Piri Reis ya básicamente mostraba una Antártida que no tenía hielo. Pero hay 3 escritores que nos hablaban de una Antártida desconocida, de una Antártida en los cuales habían ya cosas misteriosas. Veamos quiénes son estos 3 escritores que nos hablaban ya de la Antártida. Edgar Allan Poe, Julio Verne y Lovecraft. Maravilloso, ¿verdad? Julio Verne, por su parte, era uno de los hombres, no sé si llamarle visionario, porque él ya hablaba de viajes a la luna y que casi que le pega todo. O no sé si llamarle profeta, no lo sabemos todavía. Pero ¿sabe usted que en la Antártida hay cosas muy misteriosas? Por ejemplo, está esta pirámide que se ha encontrado cuando usted empieza a utilizar Google Earth. Ahí se encontró una pirámide. Esta solamente es una de muchas que se han encontrado, pero otra vez se repite el patrón. Una pirámide como las hay en China. ¿Sabe usted que en China es el país donde más pirámides hay? Pero los chinos no invierten en descubrirlas. Pirámides como las que hay también en Egipto. Pirámides también como las que hay en nuestra hermosa América. Pirámides como también las hay en Europa, en las Islas Canarias, en Tenerife. Hay diferentes formas piramidales. Pues, ¿por qué hay pirámides en la Antártida? ¿Acaso hay una civilización antigua en la Antártida? ¿Acaso sería una entrada a la tierra interna en la Antártida? Todo es posible. Los nazis hacen un viaje en donde sacan este mapa. En este mapa los nazis iban mostrando el camino que había hacia la tierra interna. ¿Y sabe usted lo curioso de todo? Que el camino era tomando como vía la Antártida. Eso era lo que ellos estaban tomando como vía de atajo y acceso a la Antártida. De hecho, hasta mandan una carta que es escrita en la tierra interna. Ahí es escrita y uno de los nazis sale y la envía a sus colegas. Y es que ahí suceden cosas muy misteriosas. Cuando estaba en guerra, los nacionalsocialistas, hay una sociedad en los cuales era mucho más poderoso que el gobierno de Hitler, en donde Hitler, si bien es cierto, era miembro, pero era el miembro con menos poder. Él tenía un poder sobre el gobierno normal, el que todos conocemos, pero no sobre ese subgobierno, un gobierno paralelo o quizás tras bambalinas. Entonces, esta sociedad le dice a Hitler, mira, necesitamos irnos de acá, necesitamos que nos provea de recursos. Y es ahí donde Hitler hace eso, provee de recursos a esta sociedad. Y ellos viajan hacia la Antártida. Y es ahí donde estaba ya una célula de los nazis. A este lugar, ¿sabe usted cómo le decían? Nueva Suabia. Así era como le denominaban los nazis. Pero ¿cómo podía haber una ciudad abajo del hielo? ¿Podía haberla o no podía haber una civilización o una ciudad?
O quizás lo que había eran ruinas de una civilización y que los nazis habían encontrado. Pero es ahí donde debemos de preguntarnos, ¿los nazis por sí mismos se fueron hacia el sur, se fueron hacia la Antártida y de casualidad encontraron tecnología o recibieron información del más allá de las estrellas? Pues así fue. Los nazis habían hecho pactos con diferentes grupos extraterrestres, entre ellos los reptilianos. Los reptilianos necesitaban algo que tenían los nazis. Y es ahí donde estos reptilianos proponen hacer un trato. Este trato era que ellos le iban a revelar tecnología que había en la Antártida a cambio de tener esclavos. Y lastimosamente fue así. Esa sociedad alemana entrega a personas a los reptilianos. Le entregó, según mis datos, 70 hombres y 180 mujeres. Eso fue lo que le entregó en el primer trato, porque después hacen un segundo trato para tener un territorio en la luna. ¿Quieres saber esa historia? Déjeme abajo en los comentarios. Cuando llegan los nazis a esta parte de la Antártida, Estados Unidos empieza a encontrar documentos. Documentos en donde se hablaba que una sociedad que se había separado de la alemana estaba allá. Y es ahí donde incursiona una figura que seguramente es muy conocida para todos ustedes. Esta figura se llama el Capitán Bear. El Capitán Bear es el único que narra qué fue lo que sucedió. Aparte que el Capitán Bear tiene otra historia referente a la Tierra interna, referente a un mundo que está mucho más allá del hielo. Se llama El Diario del Capitán Bear. En el Diario del Capitán Bear, él narra cómo es que él va sobrevolando y ve de repente que la Tierra dejó de tener hielo y hay un clima tropical e incluso ve mamuts. Pero eso será para otra historia. Pues sucede de que él viene y relata que llegan unos buques, llegan con 70 aviones, llevaban diferentes armamentos. ¿Pero por qué llevaban diferentes armamentos si esta era solo una pequeñísima sociedad que se había desviado? ¿Acaso sabían que tenía algún tipo de armamento que podían aniquilar? ¿O era por precaución? Usted se preguntará. Pues es aquí donde sube a otras escalas. Porque cuando llegan los estadounidenses al territorio de Nueva Sabia, allá en la Antártida, cuentan de que de la montaña se abre una escotilla. Y esa escotilla que se abre, ellos ven salir un objeto discoidal que lanzó armas, al parecer, de sonido. Y que cuando lanzó causó estragos en todo el armamento, avionetas y buques de Estados Unidos. Mató a todo el ejército que iba ahí. Solo sobrevivieron unos cuantos, que son los que tuvieron que regresar a Estados Unidos. Y son ellos los que narraron lo que había pasado en realidad allá en la Antártida. Esta es una de muchas historias de la Antártida. Pero en la Antártida también se encuentran diferentes cosas muy extrañas, como lo son esta cueva que usted está viendo a continuación. Se encuentran cosas extrañas como pequeños humanoides saliendo de cuevas, de lugares, como el que le tengo preparado aquí. Aquí estamos en nuestro hermoso planeta Tierra. Irónico, ¿va? Se llama Tierra, pero la mayoría que vemos es agua.
Al menos que ya no haya agua, pues sí, va a haber solo tierra. Ahora vamos a viajar a la mística Antártida. Y mire lo que nos encontramos. Nos encontramos algo anormal. Sí, como usted que me está viendo, anormal. Porque si usted fuera normal, estuviera viendo al Wherever, a Prankedy y a otros más, a What the Fuck y todos esos youtubers. Pero como usted es anormal, está viendo el conocimiento prohibido. Y esta persona que está aquí es anormal, como tú entenderás. Ahora, ¿qué hace un hombre de adivine cuánto? Vamos a medirlo, ¿le parece? Observemos cuánto mide. Mire, le ponemos ahí una línea en la cabeza y de la cabeza tipo sastre hasta los pies. Ahora, ¿sabe usted que mide 22 metros? Eso es lo que mide, 22 metros. Pero mire, si lo hacemos un poquito para la izquierda, observe lo que nos vamos a encontrar. Una entrada. Vamos a ver cuánto mide esta entrada. Observemos. Vamos a darle clic aquí, vamos a ver la anchura, así como también la altura. ¿Y sabe qué? 24 metros. Eso es lo que tiene de altura y de longitud. Este humano, superhumano, este gigante, tiene 22 metros. Explíqueme usted cómo es que hay una entrada, una cueva en la Antártida y que un humanoide salga ahí de 22 metros. ¿Me puede explicar usted eso? ¿Verdad que no hay explicación? Exceptuando el lado irracional. Y el lado irracional nos indica que alguien nos ha estado mintiendo y que ahí sí hay una civilización. Además, los alemanes la habían encontrado, incluso hasta dibujaron un mapa. Así que mi brother, aquí le dejo este programa. Ahora sí, seguimos en el estudio con Marcelo Larín. ¿Qué le pareció a usted este ser? Impresionante. Pero también se han encontrado extraños rostros ahí en la Antártida. Se han encontrado cosas extrañas. Imágenes muy perturbadoras que te dan a entender que ahí hubo una civilización. Una civilización que estuvo mucho antes quizá del Adán y de la Eva que nosotros conocemos en la Biblia. Hay muchos libros del misticismo en los cuales relatan una idea referente a la expulsión de Jardín del Edén. Relatan de que Jardín del Edén estaba ubicado en la tierra interna y que era ahí donde estaba todo ese paraíso. Y el relato dice que Adán y Eva fueron expulsados a la superficie. Eso es parte de lo que relata el libro del esplendor, que se llama Zohar. El Zohar narra esa curiosa historia y sobre todo la frase que dice que Adán y Eva fueron expulsados al exterior de la tierra. ¿Qué entiende usted con el exterior de la tierra? Obviamente entendemos que el exterior de la tierra es partiendo del punto que usted está en la tierra interna y se expulsa. Entonces, muchos ubican que la Antártida precisamente era ahí, donde está ese paraíso, que en aquel entonces estaba lleno de pirámides y de esfinges y de otras estructuras que conocemos. ¿Cómo era entonces aquella civilización de la Antártida? ¿Cómo eran esos pre-adamitas? ¿Cómo eran? ¿Eran diferentes a nosotros? ¿Eran idénticos a nosotros? ¿Cómo cree usted que eran? Estos pre-adamitas tenían unas características diferentes. Estos pre-adamitas no eran nacidos en la tierra, sino que ellos llegan a emigrar ahí. Y ellos venían de un planeta llamado Maldek, que este es el que forma el cinturón de asteroides, donde ahí en su momento existió un planeta en los cuales estaba después del planeta Marte. Observe cómo curiosamente
hay una distancia casi que de una ley matemática, de que cada planeta tiene la misma distancia según la distancia del otro. Observarlo. Pero justamente donde se tiene que cumplir la ley no está el planeta. Lo que se encuentra ahí es el cinturón de asteroides. Eso es lo que se encuentra, que es algo muy diferente a lo que nosotros pudiésemos llegar a conocer. Algo muy diferente. Ahora bien, estos seres de cabeza alargada, entonces, ¿cómo eran? ¿Cómo eran ellos? Estos de cabeza alargada que existían en este planeta, que se llama Maldek, cuando es destruido, que otro día podemos hablar de esta situación. Cuando es destruido, ellos llegan a Marte. El problema es que en Marte no se podía habitar en aquellos entonces, como bien lo decían los mayas, que en otro programa hablaremos de eso. Entonces terminan escogiendo otro planeta y es el planeta Tierra. Ellos llegan a nuestro planeta, pero se afincan allá en el sur, en la Antártida. Hay que recordar que los Anunnakis no son los creadores de toda la humanidad. Los Anunnakis son los creadores de un sector de la humanidad, allá en Ur de los Caldeos o Mesopotamia. Es ahí donde los Anunnakis empiezan a crear una humanidad que es diferente, porque lo que sería, por ejemplo, allá por África, es otra civilización, que otro día, si usted gusta, tocaremos estos puntos. Entonces, cuando llegan ellos ahí, precisamente a la Antártida, hay todavía un clima muy tropical. Un clima, como lo decía el mapa de Piri Reis, que está en deshielo. No había hielo en esos momentos. Entonces, viene y su aspecto era de dos clases. Habían seres que tenían tres dedos, y habían seres que tenían 5 dedos. Estos seres que tenían 3 dedos, básicamente empezaron a llegar en el área de Argentina, en el área de Bolivia, en el área de Perú. Y unos cuantos se establecen en Puerto Rico y otros se establecen en España. Este primer grupo. El segundo grupo tenía 5 dedos, pero poseía obviamente la misma característica. Tenía el cráneo alargado. Pero esta civilización agarró para Europa, agarró para África y otros logran emigrar en México. ¿Quiénes son estos entonces? En el caso de los que se quedan en América, son los que se vuelven grandes sacerdotes y seres especiales de la élite gobernante. Por eso es que en Perú vemos que existen los cráneos de Paracas, que es algo que no se puede comparar con absolutamente nada. Se dice de que los arqueólogos toman una decisión junto con los paleontólogos y dicen, ¿sabes qué? Es que eso era porque ellos enrollaban el cráneo y se lo deformaban, porque así era como tenían que andar los de la élite. Y han encontrado humanos que se los deformaban, sí. Pero lo que no dicen es que el volumen de un cráneo no te puede aumentar porque vos te lo presiones. Imagínese usted si el cráneo aumentara por una presión. Ya me imagino yo cuántos hombres anduvieran amarrándose en una parte del cuerpo para que les creciera así. Obviamente no pasa eso. ¿Qué quiere decir? Que estas personas que en su momento empezaron a tomar por cultura el hecho de amarrarse el cráneo para deformárselo era porque ellos querían parecerse a algo que habían visto. Querían parecerse a algo que los había gobernado o quizás todavía los gobernaba. Precisamente por eso es que ellos quisieron resaltar
esto. En el poblado de Onavas, al suroeste de Sonora, arqueólogos mexicanos descubrieron un cementerio del grupo cultural Pima de 1000 años de antigüedad con características jamás registradas en el estado. Es uno de los primeros cementerios que se localizan en el estado y sobre todo la característica que los entierros traigan, o los individuos más bien, traigan la deformación craneal y la mutilación dental, eso lo hace muy distinto a lo que se conocía hasta el momento en el estado de Sonora. Se sabe que existe este tipo de deformación tanto en el centro de México como en el occidente, pero en esta en específico, la que tienen los individuos del cementerio, está registrada en Sinaloa y en el norte de Nayarit. En el cementerio se encontraron un total de 25 individuos enterrados, 13 de ellos con deformación craneal. Si observa bien, en México se han encontrado los cráneos alargados y son esta civilización la que otorgaba conocimientos, es decir, que esta civilización civilizó a las que ya estaban ahí, a los seres humanos de ese entonces. Por eso es que las civilizaciones que ya estaban establecidas, al ver que estos hombres tenían el cráneo alargado, ellos comenzaron a hacerlo también para tener algún tipo de jerarquía. Esto es muy parecido a cuando alguien llega con alguna moda, que alguien llega de Estados Unidos, llega con alguna vestimenta y los demás quieren empezar a vestirse como se viste esa persona que viene de otro país, para ser diferente, para que lo traten diferente, para que tenga un trato diferente. Entonces, esto era muy parecido a lo que hicieron también nuestros antepasados. Eso era la casta sacerdotal que se quedó en América, la civilización de la Antártida. Pero hay otra civilización, y esta otra civilización, la que se estableció en Europa, son los que se volvieron faraones, son los que se volvieron reyes y reinas. Si tú lo ves bien, fíjate el cráneo de Nefertiti. Obsérvalo como es. Obsérvalo. Si vos te fijas, el cráneo de Nefertiti es muy diferente al que podemos estar observando en los demás faraones. Y no solamente el de ella. Es decir, que había otro tipo de faraones en los cuales los cráneos eran alargados. No eran de esa manera como todos solemos recordarlos. Entonces, estos cráneos alargados llegaron a Egipto también y tenían el conocimiento esotérico. Fíjate cómo es esto. En América, las civilizaciones que estaban allá, precolombinas, si vos te das cuenta, ¿qué tenían? Tenían un conocimiento esotérico. Tenían un conocimiento a lo que conocemos quizás como el chamanismo, manejo de energías, manejo del universo y otras cosas. Y en la antigua escuela de Egipto, los sacerdotes, ¿qué era lo que sabían? Acerca del misticismo, de la magia, del manejo de energía. De eso era lo que también sabía. Y ese mismo linaje también se convierte en reyes y reinas. Si vos te fijas, llega un momento en donde los papas comenzaron a utilizar por completo lo que sería un sombrero alargado, porque era el que utilizaban para cubrirse los cráneos. Eso era lo que hacían prácticamente los papas. Observarlo bien, y eso era para ocultarlo. En el caso de los egipcios, como podés ver aquí en esta réplica que te estoy enseñando, ellos utilizaban estos sombreros, que era para ocultar por completo el cráneo alargado que poseía, que era algo muy diferente y anómalo a lo que podíamos llegar a conocer en aquellos entonces, donde estas personas no tenían el cráneo normal. Pues estas fueron de las primeras civilizaciones que llegaron a la Antártida y empezaron a civilizar diferentes partes del mundo donde había un probable entendimiento. Pero vos te puedes preguntar, ¿por qué ellos se fueron de ahí? Porque ¿qué pasó en esos entonces? ¿Qué habría pasado del por qué
toda esta civilización se fueron a otro mundo. Es decir, ¿por qué emigraron a otros continentes? ¿Qué sucedió? Hace 12.000 años se sabe de que hubo algo. No se sabe qué pudo haber sido. Pero la Antártida, de la noche a la mañana, empezó a tener cambios de temperatura y de hielo. Como si hubiese sido que el universo empezó a conspirar para que toda la civilización que tenía conocimiento en ese entonces lo diseminara por distintas partes del mundo. Es ahí cuando la Antártida comienza a tener un hielo. Es decir, que esto fue aproximadamente hace 12.000 años. El último cambio que sucedió específicamente en la Antártida. Pero antes de eso, hubieron diferentes cambios climáticos de una fuerza externa que dominaba el clima. Porque ese será el próximo programa que podemos traer en agenda. ¿Quiénes dominan el clima? Porque misteriosamente el clima siempre ha jugado un rol que favorece a unos y perjudica a otros. Siempre ha sido de esta manera. Entonces, ¿qué opinas tú de esto que te estoy relatando? Es algo que probablemente una historia que tú no te la sabías. El hecho de que tengamos castas sacerdotales y castas de reyes y faraones en ambos continentes. Esto ya raya lo que sería la historia contemporánea que nos han venido contando. En la Antártida hay muchos más secretos. Incluso hay naves y hay vestigios de esta civilización tridáctila. Las naves que se encuentran ahí solo funcionan cuando usted pone sus huellas dactilares, pero de 3 dedos, porque los mandos son para personas de 3 dedos, muy parecido a lo que conocemos como las momias de Nazca, muy parecido a eso. Aparte, a lo largo de la cultura de nuestro continente, podemos ver cómo es que hay este tipo de culturas en diferentes lados. Si no, observe esta compilación que le voy a poner de diferentes dibujos petróglifos alrededor del mundo que nos hablan de seres tridáctilos. Así que observa bien esto que vas a ver a continuación. Acá podemos ver una de esas pruebas de estos seres de 3 dedos. Incluso hay petróglifos alrededor del mundo, desde Brasil, donde dibujan seres de 3 dedos, así como también los que ya hemos visto hasta la saciedad de los seres de Nazca. Los seres de Nazca que tienen mucha polémica, claro, porque rompe por completo la idea que tenemos o que tiene establecido el gran sistema, que solo somos nosotros. Aquí está una mano tridáctila comprobado que no fue armada. Incluso características donde tienen uña, huella dactilar. Y eso no lo puede hacer nadie, ni un huaquero, no lo puede hacer nadie. Aquí tiene más dibujos que ya tienen alrededor de 8.000 años, 12.000 años, 15.000 años, que los nativos empezaron a dibujar seres de 3 dedos. No estamos hablando de un invento, porque desde lugares como España, Puerto Rico, México, Perú y otros países, Estados Unidos y otros más, coincidían con seres de 3 dedos. Aquí lo sigue viendo en Venezuela. Incluso hay lugares donde son dibujados estos seres de 3 dedos, pero hasta en familia. Y son dibujos que ya tienen miles de años. Coincidencia que existan seres de 3 dedos desde Perú, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, Estados Unidos o incluso en Europa. También se encuentran esta clase de dibujos, artesanías, donde demostraban que había algo que no
era humano. Algo, una sociedad, una civilización que aparentemente no era la humana, era diferente. Y nuestros ancestros lo sabían. Nuestros ancestros habían mostrado que estábamos cohabitando con otra especie. Una especie que incluso habían denarios que los plasmaban, como este del año 985. Un ser tridáctilo plasmado. Esto que le he mostrado, ¿cree usted que es producto de la imaginación o esto va mucho más allá? ¿Cree usted que hubieron seres que habitaban aquí o cree usted que no? Yo simplemente te he dejado las pruebas, pero eres tú quien tiene que decidir qué es y qué no es. Así que, familia, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado este nuevo formato que voy a lanzar para todos ustedes. Familia, se les quiere y de gratis.